Muchas gracias, presidenta. La proposición no de ley que hoy presentamos para su debate se ciñe a un aspecto muy concreto. Vamos a hablar de las sujeciones físicas y vamos a hablar en un medio como es las residencias de ancianos. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de sujeciones físicas? Si lo defino en palabras de la Comisión de Ética Asistencial del Área Sanitaria de Segovia, que define sujeción física o medida de contención mecánica, y dice es la utilización de cualquier método físico aplicado sobre la persona o adyacente a ella que limita la libertad de sus movimientos o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo y del que no puede liberarse con facilidad. Quiero situar el término del debate no en un aspecto sanitario, sino en un aspecto de derechos y de dignidad, que consideramos que está por encima del sanitario. Creemos que las sujeciones limitan los derechos, la calidad de vida y la dignidad, que produce como efectos psicológicos la agitación, la agresividad, la angustia, la ansiedad, la apatía, la confusión, la depresión, la desesperanza, el deterioro cognitivo, ira, miedo, trastorno confusional, pero por encima de todo, en palabras sencillas, no lo entienden, sienten impotencia y sienten inseguridad. También utilizando las palabras de dicha comisión, los pacientes se sienten humillados, avergonzados y en muchas ocasiones sufren empeoramiento de la agitación al intentar luchar con las sujeciones, pues no comprenden el porqué de las mismas. Suponen siempre una privación de la libertad de movimientos de la persona contenida. Pueden comprometer el derecho a la integridad física y moral, a no sufrir trato inhumano y degradante, y atentan a la autonomía y la dignidad personal y la autoestima. ¿Por qué se hace? Se hace por su bien, para que no tengan fracturas, para que no tengan lesiones. Sin embargo, sabemos que esto no es cierto. Los estudios demuestran que a igualdad de condiciones, el número de fracturas de cadera y de lesiones es igual o menor en el grupo de pacientes en residencias sin sujeciones. Entonces, en el fondo, ¿por qué se hace? Se hace por necesidades organizativas, por las necesidades de las propias residencias que atiendan a los pacientes y, básicamente, se hace por miedo. En España, dentro de la dificultad para obtener estadísticas y la evolución de la práctica de estos últimos años, que afortunadamente ha sido favorable, aún estamos en torno al 20% de los ancianos que sufren sujeciones. Los países de nuestro entorno, Francia, Alemania e Italia, están entre el 2 y el 5%. Japón los tiene prohibidos y en Estados Unidos son excepcionales. Desde hace unos años existe un movimiento, el movimiento Desatar, que ha sensibilizado sobre la práctica de las sujeciones y que ha ido incorporando muchos apoyos a este movimiento, entre ellos el de alguna empresa privada que tiene muchas residencias y que presume de haber bajado del 20%, del veintitantos por ciento, al 1%. El objetivo de esta proposición no de ley es fundamentalmente crear opinión. Esta proposición de ley surgió como consecuencia de la noticia del fallecimiento de una señora en una residencia atada. Y la verdad es que es una mala manera de morir, que atenta fundamentalmente contra la dignidad. Se presentó en octubre, la presenté para comisión en octubre del año pasado. Durante muchos meses no ha ido a comisión. Después encontramos que el decreto 14/2017 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las mejoras de las personas mayores en Castilla y León, que se acaba de promulgar recientemente, no hace ninguna referencia al tema. Luego, entendemos que no hay ninguna sensibilidad. Por eso hemos querido traerlo al Pleno. También tiene como objetivo la propia proposición no de ley el conseguir que la decisión sobre las sujeciones las adopte un médico. No porque consideremos que sea un tema médico, sino sobre todo porque consideramos al médico garante de los derechos del paciente. Y que se camine hacia la desaparición de las sujeciones mediante un proceso que en principio sería de incentivación a las residencias y que a largo plazo sería de que aquellas que no estén en el ámbito de este programa no puedan concertar con la Administración. En este sentido, quiero aprovechar
para pedir a la Consejería de Familia que utilice sus potestades de inspección para comprobar la razón de sus sujeciones. Y dado que el tiempo se me ha acabado y que después tendré otros 5 minutos, solamente quiero acabar con una frase, que además tampoco es mía. La libertad es terapéutica, de modo que evitar sujeciones hace más probable lograr un mayor grado de bienestar y una mayor autonomía física, mental y psicosocial, e incluso una más rápida curación o mejoría. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los grupos por su apoyo, y antes de meterme en la fijación de posiciones, también quería desde la tribuna reconocer a Lois Álvarez su trayectoria personal y profesional y su vinculación con la defensa de los derechos. Gracias. Con respecto a la posición, lo digo por si después se me agota el tiempo, voy a fijar posición. Acepto las enmiendas del Partido Popular, aunque quiero pensar que esto no implica el que de alguna forma dilatamos y digamos que enviamos balones fuera para no ser beligerantes en el tema, y después, cuando acabe de fijar la posición, ya me explicaré por qué estoy diciendo esto. Acepto las enmiendas del Partido Popular. De Podemos acepto la inclusión de los puntos 6 y 7. En cuanto al 8, le explicaré ahora a continuación por qué no aceptamos la inclusión. Y en cuanto a la del Partido Socialista, aceptamos la inclusión como un punto 8. Lo único que voy a pedir la votación por separado, porque en las negociaciones previas el PP me dice que no lo admite, y digo, para salvar el resto de la moción, ¿no? Entonces, el punto 8 me gustaría que la votación fuera por separado. Y dicho esto, pues la verdad es que creo que en mi intervención anterior he perdido en parte el tiempo. O sea, mire, les decía en principio que el objetivo de esta intervención era, sobre todo, el crear opinión. ¿Por qué traigo aquí algo que ya se ha debatido en el Congreso? Bueno, primero les quiero explicar un poco la historia. Y la historia es que esto surge de una conversación en Castilla y León con un compañero de Castilla y León, y decidimos que se presente en el Congreso y que unos días después lo presentemos nosotros. Bueno, ellos lo presentan el 17 de octubre, nosotros lo presentamos el 31, después el resto de los compañeros en distintas comunidades autónomas lo presentan a posteriori. Casualmente se ha discutido en todas las comunidades autónomas y en el Congreso, y aquí no ha habido oportunidad de discutirlo en comisión. Pero además lo traigo a pleno porque es que acabamos de tener un decreto que regula los temas de residencias de mayores y se ha desaprovechado la oportunidad de incluirlo. Es decir, no existe sensibilidad real sobre el tema. Y por lo tanto, yo lo que les quiero decir aquí es que si todo el mundo civilizado a nuestro alrededor tiene tasas del 2, del 5%, incluso algunos menores, y nosotros andamos en el 20%, los que estamos acertados no somos nosotros. Eso es lo que les quiero transmitir, y que por lo tanto algo tenemos que cambiar en nuestra práctica. Y no parece que la sensibilidad de la consejería, en este caso, no sé si será, sanidad quizá quede un poco al margen del tema porque tiene su ámbito propio, pero en el caso de familia parece que no existe. Y quiero que se sensibilicen, que no tengan un concepto burocrático del tema de las ataduras, que no acepten que sea por comodidad o por necesidades organizativas. Eso es lo que intento transmitir con esta proposición desde esta tribuna. Y me parece que en mi primera intervención no lo he conseguido. Únicamente el dar una explicación a Podemos de por qué, a pesar de que plantea un tema que es importante, es el tema de que no existen posiblemente suficientes recursos de personal en los centros o residencias geriátricos, no le admito la inclusión del punto.
coincido con usted en que efectivamente existe una falta de personal en los centros y residencias, con carácter general, de auxiliares, sobre todo. Pero lo que es cierto es que, y me hago referencia al programa Desatar, lo que estableció es que no existe una relación entre tener más personal y tener a la gente desatada. Es decir, se han encontrado, hicieron unas 1000 encuestas aproximadamente, que para el nivel que estamos es muchísimo, en el que no había demasiada relación entre los recursos de personal y que se desatase más. Se encontraban con que gente en situaciones donde hay menos personal se desata más y en donde hay más personal, al revés, se sigue desatando. Por lo tanto, no quería establecer esa relación, independientemente de que tiene usted razón. Tiene que terminar, señor Mitadiel. Gracias, presidenta. Y finalizo únicamente pidiéndoles sensibilidad con este tema. Mire, del grupo que estamos aquí, una buena parte de nosotros, si llegamos a esa situación, vamos a estar aquí. Piensen también en ustedes. Y piensen, sobre todo, en que no hay evidencia científica de que atados se prevenga mejor ni las caídas ni ninguna de las situaciones. Muchas gracias.